Hola, en esta clase comenzamos con los componentes hídricos del sistema climático y el primer tema a discutir es humedad del aire. Los objetivos de la clase es reconocer el ciclo hidrológico o ciclo del agua en la naturaleza, conocer la influencia de la humedad del aire sobre los fenómenos meteorológicos, valorar la importancia que tiene el vapor de agua en la producción de los cultivos, en la ocurrencia de plagas y enfermedades, tanto de vegetales como animales, y también sobre aspectos tecnológicos. El temario comprende el ciclo hidrológico en la naturaleza, la importancia de la humedad del aire, cambios de estado del agua, formas de expresión del contenido de humedad del aire y el diagrama de saturación. Comenzamos con el ciclo hidrológico o ciclo del agua, que nos muestra cómo el agua participa de distintos procesos de cambio de estado, tomando y liberando energía. De este modo, el agua contenida en las masas oceánicas y de los mares al estado líquido pasa al estado de vapor por el proceso de evaporación. El vapor de agua en la atmósfera, por determinadas condiciones, condensa y pasa al estado líquido formando las nubes, que también bajo ciertas circunstancias precipita en forma líquida o en forma sólida. El agua que llega al suelo infiltra en él y sufre esa agua el proceso de evaporación. Los cultivos y la vegetación implantada sobre el suelo transpiran y el agua que penetra más allá del nivel de las raíces percola profundo y llega a la corriente subterránea que nuevamente devuelve el agua a las masas oceánicas. ¿Cómo es la influencia de la humedad del aire sobre los fenómenos meteorológicos? Desde ya, uno de los procesos más importantes es el de la condensación y formación de nubes, pero también ocurren sobre la superficie, bajo determinadas circunstancias, nieblas evaporativas y nieblas orográficas. Como dijimos, es importante la producción de nubes que van a llevar el proceso luego de precipitación. Si las condiciones del tiempo son de una superficie que se está enfriando con elevado contenido de humedad, ocurre la aparición de la niebla. Y el enfriamiento de los objetos expuestos a la irradiación nocturna, como las hojas vegetales, conduce a la deposición de esas gotitas de agua que se llaman rocío. También el vapor de agua tiene un efecto energético, ya que en el balance radiativo de onda larga, la absorción de radiación terrestre por el vapor de agua presente en la atmósfera, produciendo la contrarradiación, contribuye a disminuir las pérdidas excesivas por enfriamiento nocturno. ¿Cuáles son los efectos de la humedad atmosférica en la producción agropecuaria? En primer lugar, podemos hablar de las enfermedades. Las enfermedades y las plagas dependen en su mayoría de las condiciones térmicas y de humedad. Así, la producción de hongos como Phytophthora, Alternaria, Staphylium dependen del elevado contenido de humedad, como la aparición de bacterias, pseudomonas y xanthomonas. También hay enfermedades que son producidas cuando el nivel de humedad relativo es bajo. Pero otro aspecto importante es el aspecto del control de la humedad relativa en los ambientes cerrados como invernaderos o invernáculos donde se realiza la producción. Sobre el consumo de agua. El contenido de humedad atmosférico afecta el consumo de agua
conduciendo las necesidades de riego. Si la atmósfera tiene poca humedad, hay elevada transpiración, es necesario aplicar riego. Pero también el exceso de humedad conduce a alteraciones nutricionales. Por ejemplo, disminuye la absorción de calcio cuando hay elevada humedad del aire. En los animales, por su lado, el contenido de humedad produce alteraciones en el consumo de alimentos, en el comportamiento y productividad. ¿Por qué? Porque hay excesiva disipación de calor por sudoración y respiración como consecuencia de los elevados contenidos de humedad asociados con temperaturas elevadas. También se producen enfermedades como la mancha, la gangrena gaseosa y la enterotoxemia cuando hay excesos de humedad. Por otro lado, en el almacenamiento de granos es muy importante el contenido de humedad en los receptáculos, debido a que el exceso de humedad en el aire conduce a la pérdida de las propiedades organolépticas de los cultivos. También es importante tener en cuenta en el secado de madera el contenido de humedad. Cuando los valores de temperatura son elevados, superiores a 30 grados, la velocidad del viento supera los 30 km por hora y el contenido de humedad es inferior al 30%, pueden ocurrir incendios forestales que tanto daño producen y ya conocemos las consecuencias en la provincia de Córdoba. Vamos a ver el agua en la naturaleza. El agua es la sustancia que se encuentra en mayor abundancia sobre la superficie de la Tierra, ya que el 71% de la corteza terrestre está formada por el agua. El vapor de agua es uno de los componentes del aire y se encuentra en una proporción de 0 al 4% en volumen. Todos sabemos que la molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno unidos por enlaces covalentes. A su vez, las moléculas de agua se unen unas a otras a través de lo que se llaman enlaces hidrógenos, que le da al agua ciertas características distintivas. El agua es la única sustancia que en la naturaleza se la puede encontrar en 3 estados: el estado líquido, de vapor y sólido. Siempre teniendo en cuenta estas condiciones de temperatura y presión encontradas sobre la Tierra. Los cambios de estado del agua. El agua se encuentra en el estado líquido, sólido o gaseoso. El pasaje de sólido a líquido, llamado fusión, toma del ambiente 80 calorías por gramo de agua. En cambio, el pasaje de líquido a sólido, solidificación, libera esas 80 calorías por gramo. Esto es aprovechado en la lucha contra las heladas. El pasaje de líquido a gaseoso, llamado evaporación, toma del ambiente 600 calorías por gramo de agua. En cambio, el proceso de gas a líquido, la condensación, libera al ambiente 600 calorías por gramo. Es lo que ocurre en este gráfico, donde las moléculas de vapor pasan a gotitas de agua. Estos intercambios que se producen en el ciclo hidrológico tienen importancia en el equilibrio energético del sistema. El pasaje de sólido a gas, llamado sublimación, toma del ambiente 680 calorías por gramo. En cambio, desde gas a sólido, sublimación inversa, libera esa cantidad de energía. Esto es utilizado para explicar una de las teorías de la precipitación.
La humedad del aire. Como ya vimos, la humedad del aire se origina por la evaporación de océanos, lagos, ríos y también por la transpiración de los vegetales. ¿Cómo podemos expresar el contenido de humedad del aire? Lo podemos expresar por su masa, como humedad absoluta, humedad específica, razón de mezcla, pero también por su fuerza elástica. Y en este caso hablamos de tensión de vapor actual, tensión de saturación y humedad relativa. La forma de expresión de la humedad del aire, por su masa. La humedad absoluta, que es la masa de vapor contenido en un volumen unitario de aire a una dada temperatura, y se expresa en gramos por centímetros cúbicos o kilogramos por metros cúbicos. La humedad específica es la masa de vapor contenido en un kilogramo de aire en condiciones normales, es decir, con vapor y los componentes secos, en gramos por kilogramo. La razón de mezcla es la masa de vapor contenido en un kilogramo de aire seco, en gramos por kilogramo. Por su fuerza elástica tenemos la tensión de vapor actual, representado por la letra E minúscula, que es la cantidad de vapor que puede contener el aire en un momento dado. Se expresa en milibar, hectopascales, milímetros de mercurio. La tensión de saturación, con la letra E mayúscula, representamos la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener el aire a una dada temperatura, y se expresa en milibares, hectopascales, milímetros de mercurio. Y por supuesto la humedad relativa, que es la relación entre la tensión de vapor actual y la tensión de saturación expresada en porcentaje. Hay una relación estrecha entre la temperatura del aire, la humedad absoluta de saturación y la tensión de saturación. Es decir, una relación entre la temperatura del aire y la capacidad de contener vapor de agua. Vemos que a medida que aumenta la temperatura de 0 a 50 grados, correlativamente va incrementando la tensión de saturación. A mayor temperatura, mayor es el contenido de vapor. Como habíamos dicho anteriormente, el agua se encuentra en los tres estados: líquido, sólido y gaseoso. El agua tiene la propiedad que puede permanecer en el estado líquido, como agua sobreenfriada o subfundida, y permanece al estado líquido. Y tenemos distintas temperaturas bajo cero, y en esta columna están los valores de la tensión de saturación. Por supuesto que a medida que tenemos temperaturas más bajas, la tensión de saturación va a ser menor. Pero también correlativamente tenemos la tensión de saturación sobre el hielo, porque debajo de 0 grados el agua puede encontrarse en el estado sólido. Si nos detenemos, podemos observar, por ejemplo a 4 grados, que hay diferencia en el contenido de tensión de saturación. Y esto va aumentando hasta una determinada temperatura. Este concepto es muy importante cuando expliquemos la teoría de la precipitación. Las curvas de saturación son la representación gráfica de la relación entre la temperatura del aire y la presión. Así, la primera ecuación, la de Clausius-Clapeyron, relaciona el momento en que ocurre el cambio de fase, por ejemplo, de líquida a sólida. En cambio, la ecuación de T-Tens nos manifiesta la relación entre la temperatura y la capacidad para contener vapor. De allí que dice que la tensión de saturación es igual a 6,11 exponencial de 17,27 por la temperatura sobre 237,3 más la temperatura, siendo E la tensión de saturación expresada en milibares o hectopascales, exponencial la base de los logaritmos naturales, y T la temperatura de. Por eso se puede realizar un gráfico de este tipo utilizando la ecuación de T-Tens. En esta curva de saturación, la variable independiente es la temperatura, y en la ordenada está representada la tensión de vapor. Podemos observar que a 0 grados es lo que se llama el punto triple,
donde coincide la fase sólida, la fase líquida y debajo de la curva la fase gaseosa. Si tenemos una masa de aire A, esa masa de aire está caracterizada por una determinada temperatura actual y un determinado contenido de vapor que la representamos con la letra E minúscula. Esta sería nuestra parcela de aire. Como vemos, está debajo de la curva de saturación. La curva de saturación con una línea continua nos está expresando la saturación con respecto al agua líquida, pero debajo del 0 grado observamos que hay una línea discontinua y esto nos está representando la tensión de saturación del hielo. Volvamos a nuestra parcela de aire A, está debajo de la curva de saturación. Si queremos alcanzar la saturación, debemos agregar este rango, esta cantidad de vapor de agua, que es lo que se llama el déficit de saturación. Cuando agregamos esa cantidad de vapor, se alcanza la saturación, que está representada por esta letra E mayúscula. Cuanto se agrega, la diferencia entre la tensión de saturación menos la tensión de vapor actual. Hay otra manera de alcanzar la saturación. A partir de esas condiciones de la masa de aire, disminuyendo la temperatura hasta alcanzar la saturación, encontramos lo que se llama el punto de rocío. El punto de rocío se define como la temperatura a la cual se ha hecho descender una masa de aire manteniendo constante el contenido de vapor hasta alcanzar la saturación. También vamos a aprovechar esta curva para expresar otros conceptos. Seguimos entonces con la curva o diagrama de saturación, la línea continua que es la saturación sobre el agua y la discontinua sobre el hielo. Si tenemos esta masa o parcela de aire definida por esa temperatura TA y por el contenido E, podemos hablar que el aire está insaturado, es decir, que es la presión que ejerce el vapor a la temperatura A. Si agregamos vapor de agua hasta alcanzar la saturación, aparece el concepto de saturado, es decir, es la máxima cantidad de vapor que puede contener el aire para esa temperatura TA. Y luego tenemos la posibilidad de seguir agregando, continuar a la misma temperatura agregando vapor de agua. Entonces el punto D está sobresaturado y decimos que es la presión que ejerce el vapor de agua sobre la tensión de saturación. Es importante que definamos el concepto de saturación y decimos que el aire húmedo está saturado a una temperatura y presión total B cuando su composición es tal que puede coexistir en equilibrio indiferente, es decir, que la tasa de evaporación es igual a la tasa de condensación con una superficie plana de agua en una fase condensada pura, agua o hielo a la misma temperatura y presión. Es decir, que esa condición se alcanza en el punto B. En el punto A y en el punto D no existe ese equilibrio. Podríamos decir entonces que el vapor, el aire húmedo se comporta como un gas ideal debajo de la curva de saturación, pero es un gas real por encima de ese punto de la curva de saturación. Volvemos a repasar el concepto de saturación
que es la máxima cantidad de vapor que una masa de aire puede contener a una determinada temperatura, y tenemos que a mayor temperatura del aire, mayor la capacidad para contener el vapor de agua. Y vuelvo a insistir, debajo de la curva de saturación se comporta como un gas ideal. Y aquí también vemos que cuando las temperaturas son más elevadas, también los volúmenes son más elevados. Entonces hay un aumento de volumen por expansión del aire. ¿Cómo se alcanza la saturación de una masa de aire? De dos maneras. Si estamos en esta situación de esta masa X, que está a una temperatura A, con este contenido E de tensión de vapor, agregando ese déficit de saturación, aumentamos la presión de vapor hasta llegar a la saturación. El déficit de saturación es la diferencia es el contenido de la tensión de saturación menos la tensión de vapor actual. Y también aparece el concepto de humedad relativa como la relación entre la tensión de vapor actual y la tensión de saturación por 100. ¿Cómo alcanzar la saturación de una masa de aire? Pero en este caso manteniendo constante la presión de vapor. Partimos de la temperatura TA y ese contenido de vapor E. Entonces, partimos de la temperatura y de esa condición de tensión de vapor actual, disminuyendo la temperatura, alcanzamos la saturación y este es el punto de rocío.